Hola, bienvenidos a nuestro canal. Para las iglesias es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Saludos reiterados, hermanos. Quiero invitarles a ir a sus Biblias. Primera carta de Juan, capítulo 3. A partir del versículo 11. Bien, estamos ahí, primera de Juan 3, 11 al 18, vamos a leerlo, voy a leerlo, ustedes me van a seguir. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Oramos. Señor, gracias te damos una vez más por este espacio. Es una bendición poder tener un lugar donde reunirnos con toda libertad, también con comodidad, Señor. Disfrutar de la compañía de los unos para con los otros, poder exaltar tu nombre, entonar alabanza, Señor, a ti, expresarte nuestra gratitud, nuestra devoción, y como parte de esa gratitud, de esa devoción, de esa adoración, Señor, que nosotros queremos rendirte, nos acercamos a tu palabra, porque nosotros necesitamos de tu palabra, no podemos vivir sin ella. Tu palabra nos alienta, tu palabra nos instruye, tu palabra nos corrige, tu palabra nos consuela, nos enseña. Ayúdanos, Señor, a amarla cada vez más, a desearla cada vez más, a conocerla cada vez más, y sobre todo llena nuestro corazón de disposición para obedecerla. Es lo que te pedimos también con esta porción que hoy hemos apartado para reflexionar, Señor, en ella. Habla nuestras vidas, transforma nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tengan sus Biblias ahí abiertas en este pasaje, esa porción, versículos 11 al 18, primera carta de Juan. Ya nos vamos adentrando en la serie de mensajes de esta carta. He titulado el mensaje El amor que brota de la vida nueva. La Biblia describe la vida cristiana como una vida nueva. De hecho, hay muchos discipulados para nuevos creyentes que tienen este título o un título parecido: Nueva vida en Cristo, tu nueva vida en Cristo. Y es así, porque la Biblia describe que cuando un ser humano
no solamente comprende el Evangelio de Cristo, sino que cree al Evangelio de Cristo y tiene a Cristo como su Salvador, pues dice, y luego vamos a ver el lenguaje de Juan, que dice Juan ha pasado de muerte a vida, o ha comenzado una nueva vida. Es a lo que también llamamos regeneración. Es como que, según lo describe la Biblia, nuestro espíritu estaba muerto porque estaba separado de Dios, desentendido de Dios. Así vivíamos, pero hay un nuevo comienzo, hay un nuevo cambio, hay un cambio de vida, un recomenzar. Y es una vida nueva completamente. Nosotros hemos experimentado eso. De hecho, hay algunos hermanos, yo no lo hago, pero hay hermanos que celebran su cumpleaños y celebran cuando conocieron al Señor o cuando se bautizaron, para tener una fecha ahí de referencia. Y dicen, bueno, tengo físicamente de haber nacido del vientre de mi madre 60 años, pero en Cristo soy un adolescente, estoy cumpliendo 16 años, o estoy cumpliendo 14 años, o soy un bebé, soy un niño pequeño. Y los que pueden decir que hace ya, no sé, 40, 50 años que caminan con el Señor, pues también llevan ya muchos años en Cristo. Yo en Cristo soy un joven, aún soy un joven. Muchos de ustedes son jóvenes en Cristo. La idea es que la vida cristiana es una vida también de vitalidad. Se supone que la vida física también, pero también es cierto que nuestro hombre, como dice Pablo, exterior se va desgastando y vamos perdiendo las facultades. Ya no oímos igual que antes, ya nuestra voz no es tan potente como antes, nuestra visión ni nuestra agilidad. Sin embargo, dice la Biblia que en Cristo es diferente. Se supone que en Cristo nuestro crecimiento sea cada vez mayor, porque se trata de una nueva vida de carácter espiritual a la cual espera, por supuesto, también la transformación de nuestro cuerpo. En esta porción que estamos, y otra vez ubicándonos un poco en el contexto general, pero que ya hemos ido siguiendo, por lo tanto no me voy a detener demasiado allí. Juan escribe a una comunidad donde algunos habían salido de la fe. Eso lo vimos en el capítulo 2, versículo 19, donde Juan se refiere directamente sobre todo a esos falsos maestros que estaban haciendo daño a la congregación. Habían estado dentro de ellos y habían salido, y su comportamiento demostraba que ellos nunca fueron verdaderos creyentes. Su objetivo es dejar claro que la marca inconfundible del verdadero Hijo de Dios es el amor fraternal. Y ahí tenemos una frase clave. La marca inconfundible del verdadero Hijo de Dios es el amor fraternal. Por lo tanto, según Juan, y Juan está hablando siendo inspirado por el Espíritu de Dios, quiere decir que según Dios, una forma en que nosotros podemos saber si realmente soy cristiano, o una forma en que yo puedo tal vez llevarme una idea de si la otra persona es realmente un cristiano, es en relación a cómo ama, es en relación a cómo se relaciona con los demás. Dice el versículo 11, y ahí comienza esta sección, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio del Evangelio, que nos amemos unos a otros. Aunque si vamos más atrás del Evangelio, también lo encontramos en el Antiguo Testamento. No sé, ese principio podemos verlo o en la revelación de Dios, porque desde el principio que Dios se comenzó a revelar a los hombres, el mandato del amor y la demanda del amor para los que siguen a Dios está. Pero aquí, al parecer, Juan está siendo más explícito y se está remontando al principio del Evangelio. Está hablando a creyentes, está hablando a personas que conocen del Evangelio. Entonces no les está diciendo algo que ellos no conocían, se los está reiterando, se los está otra vez recordando. Y dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Todo lo que sigue, luego, versículos 12 al 18, que es la sección en que nos tenemos hoy, desarrolla y aplica este mandamiento mostrándonos lo opuesto a ello, lo esperado con relación a ello, y también la prueba del verdadero
amor. Y así lo vamos a bosquejar. Lo opuesto, lo esperado y la prueba del amor verdadero. El amor verdadero no se origina en nuestro esfuerzo, sino en la obra de Cristo, que nos hizo pasar de muerte a vida y nos capacita por su Espíritu para amar como Él amó. Quiere decir que si nosotros nos encontramos faltos de amor, no vale ir a la inteligencia artificial que está de moda hoy y decir, ¿cómo puedo amar más? Imagínense, haga esa pregunta a la inteligencia artificial a ver qué responde. Pero nada de lo que responda va a dar en el clavo. Y más si nos estamos refiriendo al amor que brota de Dios, que por ende es el verdadero amor, es el amor sublime del cual está hablando Juan aquí. No hay manera de encontrar una fórmula y no hay manera de nosotros poder decir, este mes he amado poco, me propongo para el próximo mes amar más. Sí, es bueno que seamos conscientes de ello. Precisamente para eso estamos aquí, porque el pasaje nos está confrontando con ello. Es bueno que seamos conscientes. Es bueno que como creyentes digamos, bueno, realmente estoy amando, realmente el amor forma parte visible de mi proceder. Estoy amando a los demás, sobre todo a mi familia, a mi prójimo. Y a mi prójimo, específicamente a mis hermanos, donde Juan está siendo enfático aquí. Luego vamos a ver que el término hermano, Juan lo usa a veces de una manera más genérica, a veces de una manera más particular. En la mayoría de las veces está hablando de creyentes, pero es verdad que también aplica para toda persona. Porque si nos remontamos al mandato del amor y al resumen de la ley, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo no es solamente tu hermano en Cristo, tu prójimo es todo ser humano, que prójimo básicamente significa próximo, ese que tienes al lado, sea que te caiga bien o no, estás llamado a amarlo. Incluso el Señor puso como se dice, la parada más alta. Amarás a tus enemigos. Por lo tanto, no es algo que nosotros podamos de nosotros mismos lograrlo. Es algo que produce el poder del Evangelio en nosotros. Y el poder del Evangelio se va a manifestar también en la medida en que nosotros nos rendimos a Él, vamos una y otra vez al Evangelio, vamos una y otra vez a la palabra. Cuando nos encontramos faltos, nos arrepentimos y seguimos en la búsqueda de ese amor de Dios que supuestamente ha brotado en nuestro corazón, si realmente somos hijos de Dios. Lo que a veces yo digo que ese brotar, el gran caudal de un río brota, ¿verdad? De grandes manantiales. Lo mismo pasa con un pequeño riachuelo. Aquí la pregunta es si nosotros somos un caudal, un gran caudal, o somos un pequeño riachuelo en esto del amor brotando en nuestras vidas y desde nuestras vidas. Aquí voy a alterar un poco el orden del texto, pero la idea es que lo podamos abordar todo. Versículo 12 dice, cuando dice que el mandamiento desde el principio que nos amemos unos a otros, dice el 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y si leemos el versículo 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí nos encontramos lo opuesto. Y con dos ejemplos, lo opuesto a la demanda del amor de Dios en la vida de nosotros los creyentes. Nos pone un ejemplo muy conocido que es el ejemplo de Caín. ¿A dónde nos estamos remontando? Prácticamente al principio. El primer
bebé que existió en el planeta Tierra. Porque Adán y Eva nunca fueron bebés. ¿No es cierto? Por eso se dice que ellos no tenían ombligo. No sabemos si tenían ombligo o no, pero si lo tenían realmente nunca lo necesitaron. Porque no estuvieron ninguno de los dos en el vientre de su madre, porque fueron creados ya de una manera adulta, madura, hombre y mujer. Sin embargo, Eva tiene un primer hijo y es Caín, luego tiene un hijo y es Abel. Y sabemos que la Biblia nos relata ahí en el libro de Génesis que ambos, los dos hermanos, fueron a ofrecer una ofrenda, un sacrificio a Dios. Y dice el texto que Dios tomó con agrado lo que le ofreció a Abel, pero no lo que le ofreció Caín. No nos da más detalles. Sin embargo, la Biblia se explica a sí misma. Como que la Biblia se explica a sí misma. Ahora tenemos a Juan acá, muchos siglos después, haciendo alusión a ese hecho y nos está diciendo que este Caín era del maligno y mató a su hermano. Sabemos que los que han leído la historia en Génesis, cuando él vio que Dios se había agradado con la ofrenda de su hermano, pero no con la de él, ¿qué dice que le pasó? Se empezó a llenar de resentimiento y de odio. Y Dios, que sabía lo que estaba pasando con él, le advirtió. Y le dijo que en él estaba la decisión de actuar de una manera o de otra. Pero él siguió llenando su mente y su corazón de odio hacia su hermano, y en una ocasión aprovechó y ¿qué? Y lo mató. Y aquí nos describe Juan que este Caín era del maligno. ¿Y por qué era del maligno? Porque era alguien que se dejó dominar y lo que le alimentaba no era el amor, sino todo lo contrario, el odio. Y nada más y nada menos que contra su hermano. Y aquí tenemos el primer homicidio de la raza humana. Un hermano matando a su hermano. ¿Por qué? Porque sintió resentimiento, celos, envidia y odio de su hermano que lo llevaron incluso a ser capaz de quitarle la vida. Y nos dice Juan que ¿por qué causa lo mató? Aquí está la explicación. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Quiere decir que él aborreció a su hermano, lo odió, porque cuando él se comparó con su hermano, en vez de él rectificar qué es lo que andaba mal en él, él arremetió contra su hermano para quitarlo del medio. Ahora, la realidad es que sin Cristo todos nosotros éramos como Caín. Y tal vez usted diga, bueno, pero yo nunca tuve instintos asesinos y nunca he matado a nadie. En un sentido éramos como Caín porque éramos incapaces de amar verdaderamente. Pero en Cristo Dios ha cambiado nuestra naturaleza, nos ha dado un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y ahí está apuntando Juan. De alguna manera lo que Juan está diciendo es, no es concebible que un hijo de Dios pueda comportarse como Caín. No es concebible que un hijo de Dios pueda albergar y alimentar odio, resentimiento, rencor, celos y envidia en su corazón. Todos esos son inclinaciones pecaminosas. Una cosa es que nos sintamos inclinados a ella y otra cosa es que vivamos de acuerdo a ello. Y Caín era alguien que vivía inclinado o guiado por esos pensamientos, por esos sentimientos. Ya leímos el versículo 17 y ahí nos habla también de otro aspecto que es contrario al amor. Ya vimos el odio, ahí diríamos ejemplificado en Caín, y ahora vemos el egoísmo. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, versículo 17, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Y aquí viene la pregunta de Juan. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Ahora, Juan no está diciendo que el amor de Dios no mora en él. Juan está llamando a la reflexión de cómo mora el amor de Dios en esa persona. Es un llamado a la reflexión individual de cada uno. Posiblemente también Juan, además de estar advirtiendo a estos, estaba teniendo en mente a los falsos maestros que habían salido de la iglesia, que se decían ser muy creyentes, pero que sus obras lo estaban negando.
Y todo parece indicar que una de las maneras en que negaban que realmente ellos no eran de Dios es porque teniendo la posibilidad de ayudar a otros, de compadecerse de otros, cerraban contra ellos su corazón. Y otra vez Juan es muy enfático y es muy directo para cada uno de nosotros y nos pone a pensar a todos nosotros. Si vemos al que está a nuestro lado pasando necesidad y nosotros tenemos para darle y no lo hacemos y cerramos contra él su corazón, literalmente sería, es como, ahí Juan está usando era como una frase idiomática o un pensamiento que derivaba incluso del pensamiento de los hebreos. Cierra las entrañas. Es decir, es consciente de, pero a propósito se hace el que no. No es que no es consciente, porque tal vez usted va por la vida y hay alguien que tiene necesidad al lado suyo y usted no se percató de ello. No es de eso lo que está hablando. Está hablando de alguien que usted sabe que tiene necesidad, que usted sabe que usted tiene la posibilidad de ayudarlo, y estamos hablando económicamente, físicamente, financieramente, a eso se está refiriendo Juan, porque literalmente dice: el que tiene bienes de este mundo, tiene para dar, tiene para compartir, y ve a su hermano pasando necesidad y cierra contra él su corazón, dice: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y una pregunta para que la respondamos todos. No está negando que eran creyentes, pero tal vez eran creyentes que se estaban comportando de una manera que no parecían creyentes. La indiferencia ante la necesidad de un hermano, sobre todo, es una forma silenciosa de odio, tal y como los está presentando aquí Juan. Juan es muy directo. Recordemos que el estilo de Juan es que para él no hay términos medios. O amas u odias. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O eres de Dios o eres del diablo. Es fuerte Juan, pero nos está escribiendo inspirado por el Espíritu de Dios. Y sus palabras entonces nos estremecen, nos confrontan. No se trata de producir amor por esfuerzo humano, como les decía. No puede usted plantearse ahora y decir: voy a hacer un plan para mañana ser más amoroso, para mañana amar más, para mañana ser más condescendiente, ser más misericordioso, sino de permitir que el amor de Dios fluya en nosotros. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestro corazón, la compasión vence al egoísmo y el amor se vuelve una evidencia natural. Por eso tenemos que estar yendo una y otra vez al Evangelio. Y una y otra vez tenemos que ir en arrepentimiento y fe al Señor, siempre que nos encontramos deudores. Si vamos al versículo 13... dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Leo ahora el 16. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y leo el 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otra vez, por el énfasis que hace el apóstol, todo parece ser que había al menos un sector dentro de la iglesia que posiblemente había sido corrompido por aquellos falsos maestros que enseñaban que podemos ser cristianos y al mismo tiempo tener un comportamiento inmoral como el de ellos. Podemos ser cristianos y al mismo tiempo odiar. Podemos ser cristianos y al mismo tiempo ser adúlteros. Podemos ser cristianos y al mismo tiempo ser asesinos. No importa. Eso no es lo que vale. Lo que vale es que somos cristianos. Y eso es algo que parece, por supuesto, es una contradicción absoluta. Pero es algo que no solamente creían algunos en aquella época, no solamente formaba parte de una influencia ideológica, filosófica, sino que todavía en nuestros días
Pensar que solamente porque voy a la iglesia o porque leo la Biblia o porque hago algunas cosas o porque un día levanté mi mano y dije, yo creo en Cristo, soy sellado, y entonces tomo como pretexto todas las promesas de Dios, pero olvido las demandas del Evangelio, y entonces también me voy a convertir, por supuesto, en una persona que esquiva textos como estos. Vemos que lo esperado por Dios es amar como Cristo amó. Y entonces vemos que la demanda de Dios es alta. Ya leímos el versículo 13, dice, no se extrañen si el mundo os aborrece. Tenía por acá una frase que me encontré de Spurgeon y la guardé. Se las quería compartir. Porque yo estaba estudiando el texto y me encontré con esta frase. Bueno, no la encuentro, pero básicamente lo que decía Spurgeon es: si el mundo no nos odia, es porque posiblemente no nos parezcamos a Dios. Porque los creyentes que realmente buscan de Dios, aman, tienen el Evangelio y a Cristo como el centro de su vida, van a ser odiados por el mundo. Como Caín odió a Abel. Si nosotros somos personas que encajamos en cualquier lugar y ahí nos camuflajeamos y no somos la nota discordante, y no es que vamos por el mundo buscando que nos odien, porque nadie quiere que lo odien. Pero Jesús dijo, si me odiaron a mí, a ustedes también. Por eso dice Spurgeon, si no nos odian, entonces algo está pasando, porque no nos parecemos a Él entonces. Si encajamos en todo lugar y quedamos bien con todos, y nuestra forma de pensamiento, de vocabulario, de accionar, encaja en el mundo, algo anda mal, porque el Señor nos recalcó muy bien a nosotros, y cuando oraba por nosotros, por sus discípulos, pero también por nosotros en Juan 17, Él dijo que nosotros no somos del mundo. Estamos llamados a estar en el mundo, pero no somos del mundo. Y miren lo que dice Juan, no os extrañéis si el mundo os aborrece. De hecho es lo esperado. Si no nos odian y si no nos aborrecen, entonces sí que hay un problema allí. Dice Juan 15, 18 y 19, el Señor en el Evangelio, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Entonces no solamente es, Señor, posiblemente me odien. No, Señor, el mundo me odia, gracias, porque eso me dice que soy un hijo tuyo. Cuando amamos como Cristo, compartimos también su rechazo, pero no estamos solos. El mismo Espíritu que sostuvo a Jesús nos sostiene a nosotros para perseverar en el amor, incluso ante la oposición. Y creo que todos nosotros de una manera u otra hemos experimentado ese aborrecimiento, ese odio, que no encajamos en las conversaciones, que no encajamos en la forma de pensamiento, que no encajamos en el proceder, que no encajamos desde el punto de vista moral. Y eso es lo que se espera, que no encajemos. Tenemos el modelo entonces supremo en el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Allí es cuando realmente nosotros conocemos el amor. En que Él, siendo justo, bueno y santo, puso su vida por nosotros. Es la más grande muestra de amor. Dice también, y aquí viene la demanda, entonces para los seguidores de Cristo. ¿Por qué causa es un cristiano? Alguien que sigue a su maestro. No solamente en pensamiento, sino en vida, en estilo de vida, en práctica de vida. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Eso significa que si llegara el momento extremo de tener que sacrificarse por un hermano, sería la demanda. Pero si lo llevamos a una aplicación de todos los días, significa poner al otro por encima de mí, como nos enseñaba Pablo. Por lo tanto, es un pensamiento que va en contra del egoísmo. Nuestra naturaleza humana es egoísta. El mundo es egoísta. El amor de Dios es todo lo contrario. Las demandas de Dios son todo lo contrario. Las demandas del Evangelio. El verbo poner dispone, habla, y sobre todo refiriéndose al Señor, de una entrega voluntaria. El Señor se entregó voluntaria y conscientemente en lugar nuestro. Cristo no fue entonces una víctima, Él fue un oferente, Él se ofreció voluntariamente por cada uno de nosotros. Por eso Juan entonces añade, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces en una iglesia o un estilo de vida cristiana donde solamente pensamos en nosotros, tal vez encaje la pregunta de Juan, ¿cómo mora el amor de Dios ahí? Este no es un llamado a igualar a Cristo, sino a reflejarlo, porque nosotros no podemos igualar a Cristo. Sin embargo, sí estamos llamados a perseguir su ejemplo. Nadie puede amar como Él sin primero recibir su amor redentor. Cuando nosotros vemos a una persona que se parece cada vez más a Cristo, que ama de manera muy similar a Cristo, es una persona que ha pasado, que pasa mucho tiempo con Cristo, al punto de que Cristo impacta su vida de tal manera que cada vez se asemeja más a Él. Y es lo que se espera de nosotros los creyentes. De hecho, el propósito final de Dios para cada uno de nosotros es conformarnos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso es un proceso, pero un proceso que implica también, ¿qué cosa? Nuestro ceder, nuestra obediencia, nuestra disposición para ser transformados a la imagen de Cristo. Cuanto más comprendemos la cruz, más natural se vuelve amar sacrificalmente. Es su amor en nosotros, no el nuestro, el que nos capacita. Y miren cómo dice el 18, donde Juan es muy enfático y termina con esta sección, hijitos míos. Y fíjense cómo otra vez él usa el lenguaje de hijitos míos. Él se mueve de hermanos a hijitos. Y cuando usa el término hijitos, es como que nos está acariciando, para que lo tomemos no como una reprimenda, sino como un consejo de alguien que nos ama entrañablemente. Ese es el lenguaje aquí. Es como el papá que llama al hijo después que tuvo un mal comportamiento y dice, no lo voy a regañar, lo voy a abrazar. Y cuando lo esté abrazando y le esté diciendo cuánto le amo, entonces le voy a decir que porque le amo, quiero aconsejarle algo. Es la idea aquí de Juan cuando dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y si vamos a versículos 14 y 15, dice allí, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí otra vez nos encontramos con el lenguaje bien confrontativo de Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Miren qué tremendo. Viene derivando del ejemplo que puso de Caín. Cuando dice, no como Caín que mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, estaba lleno de odio. No había amor de Dios en él. Y ahora aquí dice que todo el que aborrece a su hermano es un homicida, un asesino. La prueba de la vida espiritual es el amor como evidencia de regeneración. Si alguien no ama, no puede decir que es hijo de Dios. No es posible.
Si alguien vive para sí solamente, es un egoísta. Vive celando a los demás, envidiando a los demás, aborreciendo a los demás. Esa persona puede conocerse toda la Biblia, puede llevar toda una vida en la iglesia, puede ser líder en la iglesia, pero esa persona no conoce a Dios. Y a eso estaba apuntando Juan, de aquel grupo que había salido de la iglesia y que se decían maestros. Y tenemos en el versículo 14 la evidencia positiva. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Está hablando de un cambio que es irreversible. Miren cómo él usa la figura de pasar de muerte a vida. Es decir, cuando no teníamos a Cristo, estábamos muertos, separados de Dios. Nuestro espíritu agonizaba, desprendido de Dios, su creador y el dador de la vida. Cuando conocimos a Cristo y creímos en Él, nuestro espíritu revivió, y eso lo describe Juan como un nuevo nacimiento. Precisamente el propio Juan en el Evangelio, en el capítulo 3, recuerden el encuentro de Jesús con Nicodemo. Le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si no hay un nuevo nacimiento en ti, no hay nada que hacer, Nicodemo. No importa toda la ley que conozcas, no importa todos los rituales que hagas, todos los sacrificios que ofrezcas, no importa cuánto te esmeres, no hay nada que hacer. Cuando nacemos de nuevo, cuando miramos a Cristo en fe, nos arrepentimos de nuestros pecados y entonces Cristo viene a ser nuestro Salvador. Ahí pasamos de muerte a vida. Y ese cambio de muerte a vida es para siempre, es irreversible. Y se demuestra. Es visible, hay fruto, hay evidencia. Y la principal evidencia es que esa persona ama. Que esa persona no es un egoísta. Que esa persona no vive haciéndole mal a los demás y deseándole mal a otros. El amor no es la causa de ese paso. Por eso es tan contradictorio y uno dice, no es así cuando invitamos a alguien a venir a Cristo o lo estamos invitando a algún programa en la iglesia para que venga y nos acompañe porque queremos que escuche del mensaje del Evangelio y esa persona nos dice, no es que yo no merezco ir allí, yo tengo que cambiar. Y me he propuesto cambiar y voy a hacer esto y lo otro y luego voy. No vas a poder cambiar, no puedes cambiar por ti mismo, no es posible. Tienes que venir a Cristo y Cristo entonces te cambiará. Y si no amas, vas a amar, porque el amor de Cristo morará en ti. Y entonces el amor no es la causa de ese paso, sino la consecuencia visible de haber nacido de nuevo. Precisamente eso es lo que nos dice Efesios 2, 8 al 10. Voy a leer todo el texto y voy a enfatizar el versículo 10, que por cierto el hermano Arturo lo tocó hace unos días en una reflexión del tiempo de intercesión. Dice Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y aquí está hablando del nuevo nacimiento. No está hablando de criaturas de Dios, de cuando nacimos del vientre de su madre. Estamos hablando de criaturas de Dios, pero en Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo. Es para creyentes. No está aplicado aquí a todo ser humano. No se aplicaba esto a nosotros hace 5, 10, 15, 20 años, 30 años atrás, antes de conocer a Cristo. No, antes éramos criaturas de Él. Pero no podíamos andar en buenas obras porque andábamos sin Cristo. Pero cuando nos convertimos en hechura suya, creados en Cristo, porque ya estamos ligados a Cristo por la fe, entonces es que se espera en nosotros buenas obras. A veces queremos ver buenas obras en los que no tienen a Cristo. No podemos ver buenas obras en ellos.
como no había buenas obras en nosotros. Y usted dirá, pero esto es muy radical porque yo antes de tener a Cristo hacía buenas obras. Sí, pero habría que ver cuál era la disposición nuestra en aquel momento para hacer buenas obras. Y también es la pregunta, ¿cuál es nuestra motivación para hacer buenas obras hoy en Cristo? ¿Es para que los demás me vean? ¿Es para ganarme el favor de Dios? ¿O es que no hemos entendido el Evangelio? No me puedo ganar el favor de Dios. El favor de Dios lo encuentro cuando Cristo ocupó mi lugar en la cruz. Y cuando yo tengo entonces a Cristo como mi Salvador y como mi Señor, Él ha transformado mi vida y la sigue transformando, y se espera entonces, por cuanto hay una nueva naturaleza en mí, la naturaleza de Cristo, que haya buenas obras. Y la principal de esas buenas obras, o el móvil de esas buenas obras, es el amor que brota de Cristo. Por tanto, dice Juan que la evidencia de que Cristo vive en nosotros es precisamente que amamos. No miramos a nuestro amor para tener seguridad, sino al amor de Cristo que nos trasladó de la muerte a la vida. Dice Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No es una posibilidad, es una certeza. Cuando usted pone su fe en Cristo, usted ha pasado rotundamente y para siempre, de muerte a vida. Ahora, eso lo sabemos que ha sucedido realmente y genuinamente cuando hay amor en nosotros. Y miren la evidencia entonces negativa. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La manera en que Juan está describiendo es de alguien que alberga planes homicidas en su corazón. Porque ¿cómo se da un homicidio? Si no es porque alguien lo ha, primero, hecho nacer en su corazón y en su mente, y luego lo ejecuta. De hecho, así como se nos describe a Caín. Incluso hubo una advertencia de Dios a Caín. No fue un accidente, no fue algo que ocurrió de manera accidental. Él premeditó la muerte de su hermano. Llenó su corazón de odio y lo mató. Ahora, Juan está diciendo aquí que para Dios, no para las leyes humanas, no para los estándares humanos, pero para Dios es igual matar a alguien que odiar a alguien. Cuando odiamos a alguien, literalmente nos estamos convirtiendo en homicidas, aunque no ejecutemos la acción. Porque odiar a alguien es precisamente no quererlo con vida. Precisamente el Señor, no tengo ese texto aquí, creo que está en el Evangelio de Mateo, pero dice que cuando te refieres a tu hermano con palabras negativas y llamas fatuo a tu hermano, dice que estás expuesto o eres merecedor del infierno, porque te conviertes en un homicida. Y a eso se está refiriendo Juan acá. Dice en Juan 8:44, dice el Señor Jesús a un grupo de líderes religiosos de la época: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Así que el que odia demuestra no poseer la vida de Dios. Cuando en nuestro corazón surge el rencor, la solución no es reprimirlo, sino volver a la cruz.
Allí recordamos que fuimos amados cuando éramos enemigos. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa gracia nos libera del odio y nos renueva para amar otra vez. Entonces, hermanos, no es algo simple. Cuando nosotros estamos albergando resentimiento, rencor, odio, envidia hacia otra persona, eso es algo grave, muy grave. Inmediatamente debe encenderse en nosotros una alarma para ir en arrepentimiento al Señor, para que Él cambie esos pensamientos y esas actitudes en nosotros. Juan nos ha mostrado tres verdades cruciales. Lo opuesto al amor que fluye de una relación con Cristo es el odio y la indiferencia. Ambos revelan la naturaleza vieja y se espera que no habiten o dominen nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras motivaciones hoy. Lo esperado por Dios es amar como Cristo amó, perseguir el ejemplo de Cristo. Y la prueba de la vida espiritual es el amor como evidencia de haber pasado de muerte a vida. La buena noticia es que no estamos llamados a amar en nuestras fuerzas. El amor cristiano no es un deber legalista, sino el fruto de la vida de Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo puede decir, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Debemos dejar que fluya entonces en nuestros corazones y en nuestras acciones. Termino entonces con estas tres aplicaciones. No ames para probar que eres salvo. No es necesario. Ama porque Cristo te salvó. No trates de producir amor. Deja que el amor de Cristo te transforme. Y no vivas bajo el peso del deber, sino bajo el poder de la gracia. No queremos tener una inclinación de vida cristiana legalista, donde hago esto porque se espera que lo haga. Eso se convierte en una carga que nos aplasta. No hago esto porque se espera solamente que lo hago. Hago esto porque es mi nueva naturaleza. Hago esto porque me deleito en ello. Amo esto porque es la inclinación del Espíritu de Dios en mí, que produce el fruto. Y cuando me siento falto, voy al Señor en oración, en arrepentimiento, en fe y en búsqueda de Él. El Señor les bendiga, hermanos.